Sí. Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. bueno, chévere. Entonces, vamos a ir desarrollando lo que es nuestro laboratorio de prevalencia e incidencia. Ustedes ya conocen la prevalencia y la incidencia, pero para que vean que, si se fijaron en la clase anterior, es un indicador muy importante que lo utilizamos también en medicina, en salud pública, y este laboratorio precisamente es para reafirmar conocimientos, ¿verdad? Entonces, recordándonos un poco que la prevalencia de una enfermedad es el número de casos de la misma en una población y en un momento dado, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden observar acá la fórmula para calcular, ¿verdad? Total de casos de la enfermedad por ocurrida en un área de periodo entre la población del área estimada a mitad del periodo por 10 a la n. Acuérdense que esto de 10 a la n depende de el tamaño de la población, ¿verdad? No es lo mismo que estamos midiendo la prevalencia en una población de 1000 personas que en una población de 50 millones de personas. Entonces, por eso es este número de 10 a la n, ¿verdad? Para resumirlo. Y la incidencia es el número de casos nuevos, que puede ser de la misma enfermedad, que se produce durante un periodo determinado en una población específica. Entonces sería la fórmula, ¿verdad? Total de casos nuevos de la enfermedad ocurrida en un área y periodo entre la población en riesgo estimada a mitad del periodo. La medición de la prevalencia y la incidencia implica básicamente el cuento de casos en poblaciones definidas expuestas al riesgo. Son instrumentos esencialmente distintos para medir la ocurrencia de la enfermedad. La relación entre prevalencia e incidencia varía de unas enfermedades a otras, ¿verdad? Bueno, a ver, jóvenes. En base a lo que hemos visto, en base a las clases, ¿qué me pueden decir? ¿Qué enfermedades pueden mencionar? Bueno, yo no sé quién está a comer y comer ahí, o por favor, cuidado con el micrófono. Sergio, desea. Sergio, cuida tu micrófono, por favor. Gracias. Bueno, ¿quién de ustedes levantando la mano me puede decir 3 enfermedades que sean de alta prevalencia y baja incidencia? Vaya pues, Es que yo solo me sé una de alta prevalencia, como la diabetes. diabetes, sí, muy bien. Enfermedades cardiovasculares. Muy bien, también tienen alta prevalencia y baja incidencia. O sea, incidencias son casos nuevos. O sea, no es que a cada rato nos van a salir, no es como una enfermedad diarreica que de repente se nos enferman 50, 60, 100 personas, ¿verdad? No, se va con el tiempo, se van desarrollando estas enfermedades crónicas. Entonces, sí, son baja incidencia. ¿Qué ibas a decir, Héctor Chávez? De que algunas enfermedades de baja incidencia puede ser como las de proceso viral, como por ejemplo la gripe, también la varicela, entre otras. No creo, porque incidencias son casos nuevos, ¿sí? Entonces de repente me pueden llegar 30, 40 personas de una vez con varicela. Por ejemplo, pónganse en un centro estudiantil y todos los niños llegan y no los han vacunado por varicela y se enferman. Entonces, de repente, tengo un montón de casos de varicela, ¿sí? 10, 15, 20. Pero así como tengo en una semana 10, 15, 20,
Así la resolución de la enfermedad en 5 o 6 días ya está resuelta. Entonces no podemos decir que es alta prevalencia, porque no vamos a tener esos niños, ¿sí?, enfermos con varicela por meses o años. ¿Sí me doy a entender? Sí, Entonces, prevalencia más que todo aplica a ciertas enfermedades, más que todo crónicas, ¿verdad? Y la incidencia sí la podemos aplicar más, aunque no quiere decir que las enfermedades crónicas no tengan incidencia, ¿sí? Pero ahí está alta, baja. Y las enfermedades respiratorias, por ejemplo, son de alta incidencia, que ahorita más o menos han disminuido por todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero créanme que el año antes de la pandemia, diario, yo por estas épocas lluviosas, miraba que 10, 12 pacientes de los 30 y pico que veía, todas eran enfermedades respiratorias. Entonces son enfermedades de alta incidencia, baja prevalencia, que es la otra ítem de pregunta que estábamos por preguntar, o para que ustedes me dijeran. Menciona una enfermedad de baja prevalencia y alta incidencia. ¿Quién más me puede dar ejemplo? Yo, el A ver, resfriado hija. común. Sí, lo que estábamos hablando, Adrián. Los resfriados, la faringitis. Ya si hablamos neumonía, ya es diferente, ¿verdad? No todo el mundo le da neumonía. No nos va a llegar de un solo 15 casos de neumonía, no. Un resfriado, una faringitis o algo así. Puede evolucionar, ¿verdad? Dependiendo de las defensas de la persona, a una neumonía, ¿verdad? Sobre todo un paciente diabético, pero bueno, eso es otra cosa. Otra enfermedad que me pueden decir. Varicela. Sí, varicela. ¿Qué más? La roceola. Ya casi no vemos rociola, bien poquito. No. Podría ser, pero ahorita aquí en el país no hay mucha rociola. Ajá. Y las diarreas no les gusta como para hacer una enfermedad de alta incidencia y baja prevalencia. Y las diarreas. Ajá. Y en laboratorio, por ejemplo, ¿de qué enfermedades estamos hablando? En el laboratorio, De dolor abdominal, diarrea. no, estás hablando de sintomatología. Yo me refiero a Eta, el caso específico que estamos hablando de dos enfermedades. ¿Sí? Saturnismo. Hablamos una. Ajá. ¿Y esa qué sería? ¿Qué tipo de enfermedad? de alta podría ser. ¿De alta qué? De alta. Prevalencia. Ah, sí. Pues prevalencia, perfectamente. Ujú, Incidencia, ujú. porque no todo el día, no todos los días o nos va a llegar el gran montón así como que fuera un brote. Tenemos un brote de saturnismo. Claro que no, pero es difícil de erradicar el saturnismo en una persona, ¿verdad? O intoxicación por plomo. Entonces sí, es una enfermedad de alta prevalencia. Ahí están los pacientes, años, ¿verdad? Conviviendo o tratando de vivir como se pueda con la enfermedad, ¿verdad? Entonces, y hay otra enfermedad que te estamos tratando también en este laboratorio. ¿Cuál es? Y en el anterior lo vimos también. La Intoxicación. intoxicación. Así es, la intoxicación alimentaria. ¿Será de baja prevalencia y alta incidencia? Sí. Sí. Así Sí, es. doctora. Milton Sigüenza. Milton, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. No te he puesto la asistencia, ¿verdad, hijo? Sí. No, sí que me voy Vaya. conectando, discúlpeme. Gracias. Vaya, hijo, no te preocupes, pero sí sé que te conectes. Milton Steve, ¿verdad? Correcto. Va. Gracias, A doctor. ver,
De nada. Pero participa en clase, niño. Sí, 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 siempre. ¿Cómo no, chichis? Ajá. Bueno, entonces estábamos hablando, claro, la intoxicación alimentaria, ¿verdad? Pero ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, ¿quién me levanta la mano y me dice qué es saturnismo? A ver, Lisette Rivas, después Valeria Bolaño. Espérame, Héctor, tú ya me ayudaste bastante. Es la intoxicación se da por plomo. Muchas personas se intoxican al parecer como cuando trabajan con baterías o por ejemplo los niños se pueden hasta intoxicar con el polvo de la pintura en sus casas cuando las están construyendo. Muy bien. A ver, ¿quién más había levantado las manos? ¿Qué dije, Valeria? Pues el saturnismo, pienso yo que puede ser cuando, como dijo Liz, digamos cuando los niños agarran por, no sé, por comer pintura o tal vez cuando hay plomo o están trabajando con plomo en una casa, podría ser saturnismo. Héctor. Sí, solo para agregar, porque la definición que dijo mi compañera Lisette está bien, que esas enfermedades se generan más que todo cuando los albañiles están trabajando en hogares o en construcción, y tenemos el caso de lo que pasó en una parte de acá de El Salvador, de la intoxicación de los pozos por plomo que venían de las industrias que descargaban todos esos desechos de las baterías. Creo que fue lo de batería récord aquí por Opico. Cada Así cierto tiempo es. hacen estudio. Exactamente. Y ahí vienen las demandas. ¿Que por qué? Fíjense bien. ¿Que por qué fueron a construir las baterías récord o la fábrica en algún lugar donde había tanta población? Y ahora que viene el otro lado de la moneda, disculpe, nosotros no venimos fuera de la ciudad, que la gente se vino a vivir aquí por comodidad y empezaron a construir las casas, porque era la fuente de ingresos de sus familias y empezaron a construir alrededor, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ver ustedes los dos lados de la moneda. A ver, Julián, ¿qué me quieres decir? Después Abigail. También agregar que la intoxicación por plomo puede generar anemia, porque el plomo bloquea la síntesis de hemoglobina. Sí, entre los signos y síntomas, ya me lo pongo a decir. Marcela. Sí, igual doctora, que también se le puede llamar plombosis, si no mal leí, y es igual lo que dijeron mis compañeros, el envenenamiento que se produce el plomo y que entra al cuerpo humano. Y Marcela, ¿por qué se le llama saturnismo? En base a la historia. ¿Por qué se llama saturnismo? Porque, bueno, yo leí que era como saturnismo hídrico, creo, y se produce a través del agua ingerida o el Estoy plomo. preguntando de dónde viene el Viene por el término. griego cronos. Por el griego de cronos viene, doctora. Ujú. ¿Quién más ayuda ahí? Ay, también creo que en la antigüedad. Saturno al elemento químico. En la antigüedad Sí. lo llamaban Saturno al elemento químico. Bueno, fíjense que antiguamente el plomo era llamado Saturno por los alquimistas. ¿Se acuerdan que en las épocas antiguas existían los alquimistas? ¿Sí? Entonces le llamaban al plomo Saturno. Entonces de ahí viene lo que es el saturnismo. ¿Qué pasó, Marcela? ¿Quieres opinar más? No, igual eso sí, lo de los alquimistas le iba a decir. Así es. Y acuérdense que es tóxico, ¿verdad? Que se va acumulando poco a poco en el cuerpo. En el momento la gente no se da cuenta, no es explosivo, así como ¿qué les puedo decir? Como una diarrea, como una infección respiratoria
te infectaste, el periodo de incubación ya sale, ¿no? Ese te va intoxicando, se va acumulando en el cuerpo poco a poco, como el iceberg, ¿verdad? Cuando ya empieza a dar los signos y síntomas, es porque ya tenés el cuerpo intoxicado, acumulado de plomo, ¿verdad? Entonces, ¿quién me enumera los signos y síntomas del saturnismo? Yo, doctora. Uno puede ser la hipertensión arterial, dolor de cabeza, también el dolor abdominal y dolor en las articulaciones y en los músculos. Va, sí, están bien, pero acuérdense que los podemos dividir en agudos y en crónicos. Agudo es lo que te va dando más inmediatamente, ¿verdad? Ya después al final ya te da todo eso, otras que tú mencionaste. Pero entonces el agudo ¿cuáles me pueden mencionar? A ver, Valeria. Valeria, ¿te rajaste? Sí, pero yo iba a decir los signos, pero no lo tengo Dale, como mamá, agudo. decilo. Dale, no te preocupes. Bueno, ok. Bueno, de las que anoté aquí sería como irritabilidad cuando una persona se pone como molesta, agresiva, Así es. Todo eso es podría agudo. ser. Ajá. Y tengo el apetito. Ajá. Disminución del apetito y falta de energía. Solo esas tengo. Muy bien. A ver, Claudia Palacios. También podría ser sueño insuficiente, dolores de cabeza, síntomas digestivos, un sabor metálico. Muy bien. Está bien. ¿Quién más me quiere Yo hablar? también hallé que decían que lo principal que da son los temblores. Así. Entonces tiene vómitos, cefalea, un andar tambaleante. Hay convulsiones también. A ver, Katia. Doctora, hay un signo que es coloración oscura en el margen de las encías. ¿Ese es agudo o ya es grave? Ya sería, espérame, crónico. Ya crónico, creo yo, que ya cuando ya está tan acumulado lo que es el plomo en el cuerpo, que ya te aparece hasta en los tegumentos, ¿verdad? Pero ahí sí ya estás. Bueno, entonces hablábamos de cefalea, vómitos, ¿verdad? También cuando nos llega ese tipo de pacientes, lo que tenemos que averiguar nosotros, y ustedes también, pues ustedes están en el ramo de la salud, los antecedentes, ¿verdad? Ver en qué trabajó esa persona, de qué vive. Entonces, si trabaja con pinturas o en casas viejas, porque a veces me acuerdo que hasta las decoraban con plomo porque se miraban bonitas, ¿verdad? En aquellas épocas. También hay pérdida del apetito, como dijeron ustedes, pérdida de energía, dolor abdominal, las destrezas también se van perdiendo poco a poco, ¿verdad? A ver, Julián, ¿qué querías decir? También se tiene que la exposición a este metal, ya sea por un ámbito laboral, está asociado a la aparición de cáncer de pulmón, de vejiga y de cerebro. Así es. Fíjense que antes, estoy hablando, es todavía el siglo pasado, el siglo XX, al principio, los juguetes de los niños los hacían de plomo. ¿Se acuerdan? El soldadito, hasta hay canciones que el soldadito, cuentos, el soldadito de plomo. Entonces, cabal, lo hacían de plomo y lo pintaban, ¿verdad? Ponerse que los niños todo el día sacan su soldadito en la mano de plomo o se lo metían en la boca. Entonces, con los años se vino a dar cuenta del problema del plomo, claro, y entonces todas las fábricas que se dedicaban a la elaboración de juguetes tuvieron que cambiar sus materiales, ¿verdad? ¿Qué me ibas a decir, Isa?
Que también algunas comidas las hacían como enlatadas, la soldadura lo usaban con plomo, pero como que ya está prohibido en los Estados Unidos, pero en algunos países todavía se usa. Sí, los enlatados también. También acuérdense que en esas épocas medievales y todo eso, sí utilizaban lo que era la madera, pero también los pocillos o donde se servían también eran de plomo o tomaban agua, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes cómo habrán estado intoxicados, ¿verdad? Porque también el funcionamiento intelectual disminuye con el consumo de esto. A ver, Pérez Constanza y después Jacqueline. Que también había varios cosméticos que contenían plomo y Sí, así es los cosmético. utilizaban. Ajá. Jacqueline. Eso iba a decir yo, doctora, pero me ganó mi compañera. Vale, está bien, sí, es cierto, también los cosméticos. Me dijeron también anemia, sí, trastorno de comportamiento, pues lógicamente, si también se te acumula plomo en el cerebro, ¿verdad? Con eso nos puede llevar problemas escolares y todo lo que quieran, traer los papás ahí. A los niños, me imagino en esas épocas, ay, que dundo, los castigaban, lo que sea, mas no sabían que son intoxicados por plomo. ¿Sí? Bueno, niños, ya mencionamos enfermedades de alta prevalencia, baja incidencia, baja prevalencia, alta incidencia, alta prevalencia, baja incidencia, que es saturnismo, sus signos y síntomas. Y menciónenme los órganos o sistemas afectados por esta enfermedad, por favor. El corazón, el páncreas, El los circulatorio, riñones. el respiratorio. Levanten las Corazón, manos. riñones y hígado. Gracias, muchas gracias. Vaya, a ver, Raquel, luego Héctor y luego Guadalupe Chupín. Sí, doctora. Los órganos y sistemas afectados por esta enfermedad son principalmente el cerebro y el sistema nervioso central. Bien, ¿qué más? Héctor. Sí, solo para agregar también el sistema urinario, aparte de el cerebro y el sistema nervioso puede estar afectado. Así es. Raquel, ya me dijiste, ¿verdad? Sí, ya, doctora. Claudia, Palacio. Pueden ser afectados el sistema hematopoyético, el sistema nervioso, puede haber una afectación del sistema renal, en el tejido óseo, también el sistema gastrointestinal. Bueno, déjenme ampliarles un poquito. Vean, mande, hija. El inmunológico y el reproductivo, el sistema reproductivo, ya lo habían dicho. No lo habían dicho, miren, está muy bien. Fíjense que el plomo, ¿verdad? Se acumula en el cuerpo, inhibe las enzimas necesarias para la producción de sangre, ¿sí? De modo que el primer síntoma es la anemia, ¿verdad? Lo primero que nos van a aparecer es anémicos. De hecho, nosotros como médicos, cuando nos aparece una persona con anemia, ¿sí? No solo les vamos a dar hierro, sino que vamos a buscar la causa de la anemia. ¿Qué le produce? Puede ser, es algo endógeno, es exógeno, ¿verdad? Ahora, una persona anémica tiene manifestaciones como fatigas, taquicardia, ¿verdad? Vértigo, mareos. Todo esto comienza cuando las personas intoxicadas por plomo tienen unos valores de plomo en la sangre de 50 microgramos por litro, ¿sí? Cuando se superan estos valores y ya se van acercando a los 60, aparecen afectaciones neurológicas graves, ya como la encefalopatía. Y ya a los 80, imagínese usted, se pueden ver efectos afectados todos los demás órganos, ¿verdad? También el hígado, riñones y todo el resto de órganos, ya acercando los 80, ¿verdad? Bueno,
¿Quién me puede decir o me enumera las medidas de prevención del saturnismo? ¿Qué haría? Tan fáciles, una serían lavar las manos, limpiar las superficies polvorientas. Otra, bueno, no recuerdo. Valeria. Menos mal que fácil, vea. Yo, Dale, Valeria. no usar utensilios metálicos de cocina que tengan soldadura de plomo, contar con licencia sanitaria para la ejecución del trabajo con plomo y cumplir con las medidas de higiene personal. Muy bien. Lavarse las manos y la cara si está realizando ese tipo de trabajos. Así es. A ver, Julián, ¿querías decir algo? Sí, también lavado de manos, de utensilios, de juguetes, o sea, con los niños, limpiar superficies polvorientas, eh, evitar que los niños jueguen con tierra y mantener el hogar limpio y ordenado. Sí, pero fíjense una cosa, para enumerar o para dar las medidas, ¿sí?, de prevención, tenemos que tener en cuenta dos factores que ustedes no me lo han dicho, ¿verdad? Que son, bueno, primero lo que tenemos que hacer es buscar la fuente intoxicante. Es decir, ¿de qué me sirve decirle, ay, lávese las manos? Es decir, te va a curar de diarrea, pero ¿y de dónde se está intoxicando esta persona? ¿Me explico? ¿Cuál es la fuente? O sea, en base a la fuente, ¿sí?, vamos a hablar de prevención del saturnismo. Porque pongan, se está intoxicando un soldador, de esos soldadores, ¿verdad? O que ponen chapas y todo eso. Y ustedes, ¿qué le van a decir? Ay, solo lávese las manos. Sigue siempre en contacto. ¿Qué pasó? No, es que cuando mencionó lo de los soldadores, bueno, yo en mi colegio donde estudiaba, había una parte en donde sí nos ponían a soldar cosas así, o sea, lo que nos decían los ingenieros eran de que antes, después bueno, antes y después de que nos laváramos las manos, cosas así, de que las botas las dejáramos en ciertos lugares porque a veces uno sin querer pisa ácidos o cosas así, y entonces todo eso, pues quieras o no, cuando se lleva uno a la casa, entonces puede ser fuente de infección también. Digo que estudiaba. Entonces, sí, acuérdense siempre, o sea, es cierto, hay medidas de prevención que son generales para todos, pero lo principal es detectar la fuente de infección, ¿verdad? Para que evitar que siga con eso o que tome las medidas pertinentes, como dice aquí esto. Entonces, si estás soldando o trabajando, o sea, con lo que sea, usos mecánicos, utilizar todo lo que, las medidas o los utensilios, las herramientas para evitar el contacto directo con dicha sustancia, ¿verdad? Que guantes, mascarillas, y ahí bien lavado de manos, que botas, ¿sí? Al terminar bañarse completamente. Sí, y también tenemos, en base a la fuente intoxicante, las accidentales, ¿sí? Que aquí ya hablamos cenizas de sales de plomo, como se puede ver en las vecindades que expelan tóxicos en aquellas personas, por ejemplo, podemos hablar aquí de las chimeneas industriales, ¿verdad? Y ese montón de humo que sacan, que contaminan el medio ambiente, ¿verdad? Pero fíjense que también en las épocas, en el siglo XVIII, XIX, en Europa, ¿se acuerdan que todas las casas, o la mayoría, tenían chimeneas? Y habían niños que en esa época trabajaban los niños. ¿Y que hacían los niños? Había muchos que limpiaban las chimeneas también. Entonces, rapidito, imagínense, todos los días, 8, 10, 12 horas, trabajando en contacto con la chimenea, ¿verdad?
Y ahí se contaminaban con los sales de plomo. Entonces, ¿qué pasaba? Los muchachitos intoxicados con plomo, ¿verdad? Muerte prematura. El agua, cañerías también. Cañerías viejas que todavía están utilizando el plomo. La gente se lava las manos con ese tipo de cañerías. Beben agua también. Entonces ahí directamente se están intoxicando por plomo. Entonces verán ahí la importancia de modernizar todo, ¿verdad? Y evitar utilizar elementos que aunque sea más barato, ¿verdad? A la larga nos sale caro, pero podemos enfermar. También electrodomésticos que no hayan sido elaborados con los estándares internacionales, que ahorita ya se ve poco. Mariel, ¿quieres decir algo? Y Héctor. Yo, doctora, quería agregar de que últimamente como que han descubierto unos estudios que los alimentos para niños, para bebés, tienen metales tóxicos, incluyendo el plomo, ¿verdad? Entonces yo diría que una prevención sería evitar darle pues, cosas un poco imposibles porque la mayoría recurre a los cereales de arroz que mencionaban que tenían altos contenidos de plomo y otros metales tóxicos. Mira, eso es nuevo para mí, mira. Gracias por la información. Ajá, ¿quién más? ¿Estamos claros ahí? Sí, todo claro. Sí. Vale, entonces ya hablamos de lo que es intoxicación por plomo. Entonces ya cambiamos el chip, por decirlo de una manera, y vamos a hablar de intoxicación alimentaria. ¿Qué es una intoxicación alimentaria? A ver, Julián. Luego, Guadalupe. Es una enfermedad ocasionada por la ingestión de alimentos contaminados, ya sean con toxinas o bacterias. Así es, Guadalupe. No sé qué oye. Bueno, Emilia, entonces, por favor, porque no te oímos nada, Lupita. A ver, Emilia. Sí, doctora, que con respecto a la intoxicación alimentaria puede ser ya sea por alimentos contaminados y alimentos descompuestos, vean. Con respecto a los alimentos contaminados, son aquellos que contienen sustancias dañinas o microbios. Y también que los alimentos descompuestos son más fáciles de detectar, ya que pueden presentar cambios notables en la textura, el olor y el sabor. Bien, sí. A ver, Marcela, ¿qué quieres decir? Sí, lo mismo, doctor, que es una enfermedad provocada por alimentos contaminados y la causa más frecuente de intoxicación alimentaria por alimentos que se manipulan de manera incorrecta, ya en la cocina, que es bastante importante, ¿no? Lavarlos bien y manipularlos de una forma correcta por la bacteria, los virus, parásitos o toxinas. Así es. Muy bien. Entonces, todo lo que han dicho es cierto, ¿verdad? Consumo de organismos o toxinas o alimentos contaminados. Bueno. También, doctora, quería agregar algo. Que los factores que también como más influyen en la aparición de este tipo de intoxicaciones es el manipulador, vea, que a veces no tiene la higiene necesaria. También la temperatura a la que se encuentran los alimentos, ya que hay temperaturas de riesgo que puede ser de 4 grados centígrados a los 60 grados centígrados. Y también el tiempo de exposición que a veces no les damos como el correcto almacenamiento. Muy bien, perfectamente dicho. Bueno, ejemplos de agentes etiológicos que participan de una intoxicación alimentaria. A ver, Katia Alvarado, luego Valeria Bolaños.
Las más frecuentes son bacterias, virus y parásitos, y el más frecuente es la salmonela. ¿Quién más? Staphylococcus, Bacillus, Escherichia coli. Sí. ¿Quién más? También quería agregar como agentes que podría ser Shigella y Listeria. Así es, tenemos E. coli, Salmonella, Shigella, Estafilococo, Campylobacter, cólera, botulismo, listeria, Yersinia, un montón, ¿verdad? Bueno, díganme los signos y síntomas de la intoxicación alimentaria. Vómitos. A ver, Katia, y luego Marcela, y luego la otra Claudia. Claudia Palacios, a ver. Doctora, dejé levantada la mano, disculpe. Bájala, pues. Constanza. Serían las náuseas, el vómito, fiebre, dolor de cabeza, dolor de articulaciones y diarrea. Ajá, muy bien. Sí, nos llega un paciente cuando nos llega, mire, con náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, pero ahí viene el nexo epidemiológico. Acuérdense, ustedes piensen en el nexo. ¿Por qué le está dando esto a esta persona? ¿Qué comiste? ¿Verdad? No, es que mire que me fuimos a comer unos mariscos y fui a comer un cóctel y después de entonces me vine sintiendo mal. Entonces, ¿qué es? Sí, una gastroenteritis, pero a causa de una intoxicación alimentaria, ¿verdad? Fíjense que hay intoxicaciones alimentarias que pueden ser graves, bastante graves, como el botulismo, ¿verdad? Que ya no se da casi, pero sí nos puede llevar y hasta paros respiratorios. ¿Qué pasó, Alicia? No, eso le iba a mencionar del botulismo, de esa intoxicación por pescado o mariscos que hasta puede causar ceguera y podría ser grave los... Así es. Así es. Hay que tener mucho cuidado también cuando se comen los mariscos, porque tienen que ser frescos. O cocinarlos bien. Ahí me da mucho miedo, honestamente, los mariscos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención para la intoxicación alimentaria? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Para no, nosotros, si somos los que estamos cocinando, intoxicar a otras personas y las personas o los comensales que tienen que hacer. A ver, alguien que no sean las mismas de siempre. A ver, Saraí, luego Diana y luego Marcela. Yo creo que cuando estamos cocinando, una de las maneras adecuadas es tener como, hay ahora hablas específicas como por ejemplo para las verduras, para las carnes, porque incluso cuando cocinamos, por ejemplo, estamos cortando pollo crudo y después con ese mismo cuchillo cortamos los vegetales, ya estamos haciendo una contaminación cruzada y ahí puede darse la intoxicación alimentaria. Entonces, tener más cuidado en los utensilios que tenemos, lavarlos, incluso también cuando estamos haciendo carne, saber cómo las temperaturas que se necesitan para que estas ya puedan ser consumibles. Muy bien. ¿Qué más? Sí, podría ser, bueno, empezando cuando se va a cocinar, ¿verdad? Lavarse muy bien las manos para poder manipular los alimentos. Es importante también que al momento de guardarlos en la refri, poder separar los vegetales con las carnes, no guardarlas juntas también, ¿verdad? El área de cocina, muy importante que esté siempre limpio.
Y como mencionaba la compañera, la cocción de las carnes. Una carne de res puede estar a término medio, término cuarto, pero por ejemplo, el pollo nunca tiene que quedar medio cocinado, porque es donde se da, ¿verdad? La opción para que se puedan crear, en este caso, las salmonelas. Muy bien. A ver, ¿quién más? Francisco Minero, decime. También podría ser revisar nuestro proveedor de alimentos. Por ejemplo, no es lo mismo comprar carne del mercado que en un supermercado que cumple todos los requisitos para mantener los alimentos. Muy bien. A ver, ¿quién más? Doctora, Marielos. sí, yo tengo una pregunta. Está claro que intoxicación alimentaria es por alimentos crudos, ¿verdad? Entonces, en un niño se le da de meses, digamos, un ceviche, obviamente le va a hacer un efecto bastante fuerte. Pero, ¿y qué sucede entonces con los niños de asiáticos que comen sushi y cosas crudas y no se les ve que les da un efecto en su sistema digestivo? Pues realmente vos ni yo sabemos realmente, no menos que para asiáticas, a qué edad le empiezan a dar eso, ¿verdad? O sea, hay edades para alimentar a los niños. ¿Me explico? Entonces, claro, un menor de 6 meses no le vas a dar alimentos, mucho menos alimentos crudos. ¿Sí? Sí. Entonces ahí puro seno materno. Ya luego entramos a la lactación, que no es más que el proceso entre pasar de lactancia materna a ir probando otros alimentos, que papillas, por ejemplo, ¿verdad? Que sopitas, verduras, carne, todo eso bien cocido, ¿sí? Ahora, ¿a qué edad ya te vas a estar metiendo que cócteles y todo eso? Lógicamente, por lo menos nosotros no lo vamos a hacer en nuestra niñez, pero no puede ser bebito tampoco, porque ahí se da cuenta que me lo matas, ¿sí? Pero ellos que han de tener sus edades, que imagino ya los niños más grandecitos, ¿verdad? Que 5 o 6 ya no son lactantes, o sea, que no dependen ya de la leche, ¿sí? Ya pueden ir comiendo ese tipo de alimentos. Ahora, inclusive ellos, acuérdense que para que consuman todo eso también tienen sus estándares, ¿verdad? La mayoría de todos esos países son países desarrollados. Entonces, la manipulación y todo de esos alimentos y su conservación, pues, están suponiendo, si es así, cumple con todos los estándares, ¿verdad? De la salud pública. ¿Sí, María? Gracias. Sí, gracias. No se te va a ocurrir de empezar a darle voz a niños chiquitos. No, ahí. es que oí un caso, De veras. un conocido que sí Contándolo. le dio. No fregues. Tenía, no sé si 9 meses el bebé y obviamente paró al hospital. Qué cabeza. Bueno, ni modo, está bien. Bueno, entonces, acuérdense que también las mareas rojas es muy importante cuando estamos hablando de mariscos, ¿verdad? Cuando sale marea roja es que no se deben consumir, ¿verdad? Hongos silvestres, o es cierto que cuando viajan quieren probar comidas exóticas, pero tengan cuidado cómo van a, qué es lo que van a comer y todo eso. Por ejemplo, en México, en la época que yo estudié allá, de hecho yo mi carrera la estudié en México, pero tenía la fama que todos los que llegábamos, ¿verdad? Los extranjeros, nos daban la venganza de Moctezuma. ¿Saben qué es eso? No, doctora. ¿O qué es? Una intoxicación alimentaria, ¿verdad? Entonces todos andábamos con una gran diarrea al principio. ¿Por qué? Pues sí, porque andábamos comiendo que tacos y todo eso en la calle, qué sé yo, entonces tenía la fama en esa época, yo no me dejo, en esa época, estoy hablando, que todos los turistas o los estudiantes que llegábamos, al principio nos enfermábamos de diarrea, ¿verdad? Esa es la venganza de Moctezuma por haber sido invadidos por los españoles. Entonces, así le decía a la gente. Entonces, todos nos enfermábamos de diarrea. Bueno, niños,
¿Qué se entiende por subregistro de datos? Catherine Navarro, a ver. Se entiende como el error del tipo cuantitativo que se caracteriza por la subenumeración de personas, elementos o hechos que se producen, es decir, cuando los casos registrados son menores que los ocurridos. Así es. ¿Y quién me dice que es sobrenumeración? Lo contrario, cuando los casos registrados son mayores que los ocurridos. Así es, eso es sobrenumeración. Bueno, vamos a pasar al caso, ¿verdad? ¿Quién me quiere leer el caso 1? Yo se lo leo. Va, dale. Pongan Espérame, atención. le voy a dar zoom. Dale. Dice, en una fábrica de baterías ubicada en una importante calle de San Salvador, trabajan 63 empleados en jornada semanal de 44 horas. Un supervisor y el jefe de jornadas que oscila entre 12 a 18 horas a la semana. De los 63 hay 2 secretarias, 2 trabajadores de servicio, 4 vendedores y los 55 restantes son obreros que fabrican las baterías. Un sábado a las 12 del mediodía se reúnen todos los trabajadores en un restaurante para celebrar el aniversario de la fundación de la fábrica. El resultado fue que se desarrolló un brote epidémico por intoxicación alimentaria que atacó a 9 de los participantes. El lunes siguiente, 3 de los enfermos no se presentaron a trabajar por encontrarse aún con síntomas. Ese día se presentó un médico supervisor del Instituto Salvadoreño de Seguro Social para evaluar el estado de la salud de todo el personal, encontrando entre los 63 empleados 14 casos de intoxicación crónica por plomo, cuyas manifestaciones clínicas eran bien evidentes. Además, se le había reportado un elevado número de de síntomas por si necesitaba incapacidad temporal. Creo que me perdí. Sí. Antes de finalizar el examen médico, se presentó a la fábrica uno de los ausentes y decidió pasar consulta. El reporte del supervisor del Instituto Salvadoreño de Seguro Social fue el siguiente. Literal A, saturnismo, con un número de casos de 14 y una tasa de ataque de 14 sobre 65, que es un 21%. Literal B, la tasa de intoxicación alimentaria con un número de casos de 10, con una tasa de ataque de 10 sobre 65, lo que es un 15%. Muy bien. Ahí quedamos, ¿verdad? Hasta ahí le puse la tasa de ataque, ¿verdad? Total de casos en un brote entre la población expuesta al riesgo. Entonces, ¿quién me responde la primera pregunta? Que no sean los mismos que han estado participando. ¿Está bien elaborada la tasa de saturnismo? A ver, Cabrera, Landaverde. Sí, aquí estoy. ¿Está bien elaborada la tasa, hijo, de saturnismo? Yo le puse que no, porque la tasa se hizo entre 65 empleados y son 55, porque ellos son los que están expuestos a trabajar con baterías, pero creo que esa la tengo mala. No, hombre, no está mala, está la correcta. ¿Está buena? Mira el campus, hijo. ¿Qué es lo que te puse? Vaya. ¿Quién está de acuerdo o quién no? Yo sí estoy de acuerdo. Está buena. Yo también estoy de acuerdo. Vaya, acuérdense, estamos hablando de ¿son cuántos trabajadores? 63, ¿verdad? Sí, 63. No, son 65 porque tenemos que echar en cuenta las contando al secretarias. jefe y al supervisor. Así es, son 65. Pero la tasa de ataque
se saca, dijimos, total de casos de un brote. ¿Cuántos fueron? 14. Entre la población expuesta al riesgo. Entonces, todos los empleados no estaban expuestos a que les dé saturnismo. En este caso, solo las personas que estaban, los que fabricaban directamente la batería. ¿Sí me explico? Entonces, en este caso, ¿cuántos eran? 55. Así es. Entonces, la tasa es 14 entre 50, que es igual a un 0.25. Estamos hablando de 25%, ¿verdad? Muy bien, Landa Verde. A ver. Gracias, gracias. Número dos. En el reporte del supervisor del seguro, consideraría que hay sobreenumeración o subregistro de la tasa de personas con saturnismo. Sobrenumeración. No, acordémonos. Subregistro. Vale. Si la tasa del inspector es 21, ¿sí? La tasa que nosotros hemos hecho es 25. Entonces, ¿qué es? Su registro simplemente está diciendo que hay menos porcentaje de personas con saturnismo. ¿Sí? 21, 25. Ahí están los números, clarísimo. Entonces, estamos hablando de su registro. ¿Estamos? Sí, hubo una confusión ahí. Yo la verdad me confundí pensando, tomando los 65 empleados que ellos habían puesto en lugar de los 55. Pensé que ese número se tomaba, pero no, se entonces toma el porcentaje. El porcentaje que hubo. ¿Sí? Va, perfecto. Ahora, a la enfermedad anterior, ¿qué tasa la describe mejor? ¿Estamos hablando de prevalencia o estamos hablando de incidencia? Prevalencia. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Claro. Sí, prevalencia. Se va desarrollando poco a poco con el tiempo, ¿verdad? Prevalencia. Muy bien. Ahora, vámonos con la intoxicación alimentaria. ¿Está bien elaborada la tasa de intoxicación alimentaria? Mire, Doc, ¿me puede explicar No. la diferencia entre prevalencia e incidencia? Que la verdad no me queda claro. No acabamos de, ya te di la clase. Acabamos de revisar y todavía no. Va. Entre todos te vamos a decir, niños, digan qué es prevalencia, por favor. Casos ya existentes. Fíjate que hay una memotécnica de prevalencia e incidencia, pero es memotécnica, ¿sí? Prevalencia, como dice, es casos viejos. O sea, personas que están viviendo con la enfermedad y tienen largo tiempo de años y viven con la enfermedad. Estamos hablando de enfermedades crónicas, ¿verdad? Y la enfermedad, la incidencia, por la memotécnica es casos nuevos más casos viejos, ¿sí? Entonces, aquí son ya las enfermedades, podemos hablar de infecciones respiratorias, diarreas, ¿verdad? Que así como te da, así se te quita, ¿verdad? Ahora, si podemos hablar del COVID, ¿qué tipo de enfermedad crees que es? ¿Es una enfermedad prevalente o es una incidencia? Según lo que hemos hablado ahorita. Incidente. Incidencia. Ah, muy bien. ¿Por qué? Porque no lo conocíamos también y de repente se empezaron a disparar. Por eso hablábamos también que era una enfermedad, ¿qué tipo? ¿Emergente o reemergente? Emergente. Emergente porque no es una enfermedad que se haya conocido, por lo menos el tipo que está ahorita, porque del SARS sí ya conocíamos anteriormente, ¿verdad? Pero
el tipo que está ahorita, que ahora le han dado las letras, que gamma, y ahorita que estamos en el delta, sí no eran conocidas esas cepas. Entonces ahí sí podemos hablar de enfermedades emergentes. Entonces, vuelvo y repito, incidencia, enfermedades nuevas, ¿verdad? Y que no duran mucho tiempo, porque si ya dura mucho tiempo, entonces ya estamos hablando de prevalencia. ¿Te quedó claro, hijo? Sí. ¿Seguro? Sí, muchas gracias. Hoy sí ya. Bueno, Gracias. gracias a Dios. Entonces estamos hablando de la tasa de ataque de intoxicación elaborada. ¿Está mal o está bien elaborada y por qué? ¿Qué me quiere decir? Está mal, Ay, ¿por qué está mal? porque se toma en cuenta